que Él nos haga resplandecer como cantábamos, ¿no? Porque al momento de que nos dio el perdón de pecados, somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Así que es una riqueza, un regalo muy grande que nadie podía darnos. Y pues abran su Biblia, por favor. ¿Cuántos traen Biblia? Bien. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y cuando dice toda es ¿qué? Toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra aquí es no perfección como nosotros la imaginamos, sino que en Cristo hemos sido perfeccionados, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuántos están preparados para toda buena obra? Porque pues en general, cuando menos 2 veces a la semana aquí tratamos de dar palabra y nos enseña, nos redarguye muchas veces de pecado, nos corrige y nos instruye, pero el propósito final de todo esto es que estemos ¿qué? Preparados para toda buena obra. La mejor obra es hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, es importante tener 2 de Timoteo 3:16, Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay muchos otros pasajes, pero esos tenerlos en mente para poder consolidar nuestra fe conforme a la palabra de Dios. Y hoy voy a terminar esta pequeña serie sobre la fe. Como les decía, podríamos hablar años sobre la fe, pero hoy quiero terminar con un tema que yo siento que cierra con broche de oro lo que hemos estado compartiendo últimamente. Y le he titulado Fe en Dios. Obviamente es un título que pues para muchos dirían pues no tiene mucho significado o profundidad o qué. Bueno, sí, porque millones de personas dicen que tienen fe en Dios. Aún los que tienen otros dioses diferente al Dios de la Biblia, que no son dioses obviamente, pero ellos los tienen como dioses, también tienen fe en Dios, ellos así lo expresan también. Y es importante puntualizar que nuestra fe en Dios es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Dios que nos muestra la Biblia, que es Jehová o Yahweh, según la traducción de tu Biblia. Yo sé que aquí algunos hermanos traen Dios habla hoy
otras traducciones que tienen Yahweh y es el mismo Dios en diferente traducción. Y el asunto es ese, tener fe en el Dios que se nos ha revelado a través de su palabra. Y dependiendo de la fe que tenemos en Dios, va a ser nuestra vida, pero también nuestros pensamientos, nuestras convicciones acerca de Dios. Cuando vemos al Dios de la Biblia, vemos que es un Dios bueno, pero también es un Dios moral. En culturas paganas encontramos dioses inmorales y creen en ellos. No, nosotros tenemos un Dios moral y que nos transmite sus enseñanzas sobre una vida cristiana con una moralidad de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué es una convicción? El apóstol Pablo, hay varias palabras que encontramos en la Biblia, pero por ejemplo, una convicción es sobre algo que estamos convencidos plenamente, y Pablo usa muchas veces plenamente convencido, o usa la palabra persuasión, persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, a todo eso se refiere nuestras convicciones en Dios como cristianos, tener certeza, tener seguridad, tener certidumbre de algo. Lo contrario es duda, inseguridad, etcétera. Pero nosotros estamos convencidos de un Dios totalmente verdadero. Eso dice la palabra. Él es bueno, es moral, pero es Dios de verdad. No hay ni una mentira en Él. Y la pregunta sería para cada uno de nosotros y para ti, hermano, que estás a través de los medios electrónicos. ¿Qué es lo que crees de Dios? ¿Qué es lo que crees de Dios? Porque a veces creemos ciertas cosas y otras no. No sé si sea tu caso, que en ocasiones escuchamos hermanos que dicen, bueno, yo sí creo esto, pero en esto no estoy de acuerdo. Bueno, es que la palabra de Dios no es opcional, no es un buffet donde tú escoges lo que a tu parecer, a la vista, al olfato, a la vista te parece bueno. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que leímos ahorita, hace un momento. Y es como una espada de dos filos, es viva y eficaz. No es palabra muerta, porque muchos dicen, es algo antiguo. Sí, y el Señor nos llama a volver a las sendas antiguas. Mira, en las iglesias a veces dicen, tengo una nueva revelación. Si es nueva, ten cuidado. No, ya tenemos la revelación aquí. O sea, si es de acuerdo a la palabra, a veces nosotros no hemos recibido revelación de ciertas verdades o pasajes y de repente pues lo recibes y dices, tengo una revelación nueva en lo que leí. Está bien, pero me refiero a cuando quieren presentar otro tipo de cristianismo o a otro Cristo, como decía Pablo, que el que les hemos enseñado de acuerdo a las Escrituras. Y les decía a los Gálatas, cuando alguien viene y les enseña otro Cristo, bien que lo aceptan.
Dice, oh Gálatas insensatos, y en otras traducciones dice de otra manera. Así que, ¿qué es lo que crees tú de Dios? Eso es lo más importante en nuestra vida, que debemos tener muy claro, muy preciso, muy puntual. ¿Qué creo de Dios? ¿Creo lo que me gusta y lo que no me gusta no lo creo? Una de las cosas que más encuentro cuando predico sobre matrimonios es, todo me pareció muy bien. Por ejemplo, si predico sobre Efesios 5, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y también ustedes, maridos. Pero cuando llegamos, mujeres, obedezcan en el Señor a sus maridos, sométanse a sus... No, eso, y han llegado así, todo me gustó, pero eso no. ¿Quién creen que me lo dice? No, un hombre, ¿verdad? Y hay hombres que también me dicen, oye, no la pones muy... Bueno, si el Señor nos está diciendo que hagamos eso es porque podemos, porque ahora tenemos su Espíritu Santo. Él nos da el poder para hacerlo, no en nuestra carne. Nuestra carne es egoísta. Yo, primero yo, después yo, y al último, yo. Pero el Espíritu Santo nos da el equilibrio y la sabiduría para hacer lo que dice la palabra de Dios. Así que lo que pensemos acerca de Dios, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, es lo más importante de nuestra persona. Escucha esto, es lo más importante. Cuando alguien te pregunta, ¿en qué crees tú? Lo que viene a tu mente para contestarles y decirles es lo más importante en tu vida, pero el mensaje que les vas a dar. ¿En quién creo? ¿Cómo creo en Él? ¿Cómo confío en Él? Así que el propósito es de que estemos preparados para poder decir cómo es nuestra fe, en quién está nuestra fe. Y también, como dicen varias cartas de Pedro, Juan, Pablo, para presentar defensa del evangelio, porque te van a llegar a tocar la puerta queriéndote predicar un evangelio diferente. O probablemente tienes la puerta abierta a través de los medios electrónicos y llegan ahí muchas enseñanzas que no se centran en Cristo Jesús ni en la palabra. Así que lo que pensamos de Dios es lo más importante para cada uno de nosotros, en nuestra fe, pero también en nuestra vida, porque vamos a vivir conforme a lo que pensamos. La Escritura dice que conforme a su pensamiento, tal es la persona. Así que lo que pensamos de Dios, lo que creemos de Dios, es lo más importante todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. Ahora, hay personas que no creen en Dios. Y bueno, por eso viven como viven, sin rienda. O le dan rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones. Pero nosotros que creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios eterno, en el Dios santo, vamos a vivir y hacer conforme a lo que creemos de Dios. Porque ese es el propósito de que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El que vive en el Espíritu ya no vive en los deseos de la carne, sino en la guianza del Espíritu. ¿Cómo pensaban de Dios? ¿Cuáles eran las convicciones de Dios, la confianza en Dios de algunos
hombres y mujeres que encontramos en la Biblia. ¿Cómo pensaba Noé de Dios? Fíjate, en medio de una generación tan maligna y perversa que Dios decidió destruirlos a todos. Perdón. O sea, ¿cómo era esa generación? Pensamos que solo nuestra generación es maligna y perversa. No. En los tiempos de Noé encontramos una generación que mereció que todos murieran. Se lo ganaron a pulso. ¿Cuántas veces nos hemos ganado a pulso reprimendas y muchas otras cosas? Nuestros hijos a veces nos pasamos o nos desequilibramos, pero en la mayoría de veces se lo ganan la reprensión y la corrección, ¿sí o no? No nos gozamos en andarlos ahí corrigiendo, ¿no? A veces lloramos más nosotros que lo que ellos lloran, pero es necesario hacer. Entonces se lo ganaron a pulso. Pero Noé, ¿cómo pensaba de él en medio de esa generación? Que él era santo y que era digno de confianza. Porque Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le habló y le dijo: voy a hacer esto, pero tú constrúyete un arca. Era un cajón cuadrado o rectangular, no era una nave aerodinámica como las que hoy hay. No tenía ni timón, no tenía el propósito de trasladarte de un lugar a otro. El propósito de ese diseño era flotar, pero también albergar a Noé y su familia, 8 personas, seres humanos, y una cantidad impresionante de animales y alimento para los seres humanos, pero para todos los animales. O sea, era 3 pisos, de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, pero tenía un diseño específico para flotar. Él no necesitaba decir: ay, nos vamos hacia estas. No, Dios tenía el control. ¿Cómo pensaba Noé sobre Dios? Que Él era poderoso para librarlo, y a pesar del diluvio que fue impresionante, él pudo ver la mano poderosa de Dios. Pero él pensaba correctamente de Dios, que él, aunque nunca había visto llover y menos en esa manera, que las fuentes de arriba y las de abajo se rompieran, él le creyó a Dios. ¿Cómo pensaba Enoc de Dios? Yo creo que de una manera correcta, porque le agradaba tanto al Señor como era Enoc, que se lo llevó el Señor. ¿Cómo pensaba Abraham de Dios? Que era confiable también. Cuando le dijo: deja tu tierra y tu parentela, dijo: sí, Señor, y te voy a hacer una gran nación y te daré un territorio especial y tu descendencia será incontable. Dice que Abraham creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios de veras cuando nos habla? Cuando nos habla en la palabra, cuando nos habla a través de alguien que está exponiendo la palabra correctamente. ¿O solo somos oidores olvidadizos? En Apocalipsis encuentro una palabra muy seguido: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No escuchar solamente. Si tú vienes solo a escuchar, pues está bien, pero está muy limitado eso. Oír es recibir, guardar en el corazón, rumiar lo que recibiste. Valga la pena. No somos rumiantes, pero esa expresión está en la Biblia. Digerirlo, analizarlo, y si es correcto, ponerlo en práctica.
¿Cómo pensaba Moisés de Dios? Ante ese gran reto, preséntate al rey de Egipto y dile esto, y con una vara solamente. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, con eso. Y a veces no, es que yo no tengo mucha facilidad de palabra. Eso decía Moisés también, ¿te acuerdas? Y le quiso argumentar al Señor, no, es que yo no tengo ni dónde invitar a alguien a un café. ¿Tendrás banquete en tu casa? Dale un agua fresca, no un café, porque ahí el sol está. Un agua de limón. Ahí, o una sillita. A mí me llegaron a invitar a predicar a Araró, un pueblito allá. Y en la cerca de piedra ahí. Y dije, gloria a Dios. No, es que yo no tengo carro para ir de... Mira, el Señor tampoco tenía, ni los discípulos, y caminaban. Pablo tampoco tenía. Si te fijas, no andaban en grandes corceles, caminaban. Desgastaban los zapatos, los pies y lo que fuera necesario. Moisés le creyó a Dios y vio que grandes maravillas de Dios. Fíjate, lo que creemos de Dios, lo que pensamos de Dios, puede llevarnos a ese punto de ver maravillas de Dios, de experimentar la mano poderosa de Dios en nuestra vida. ¿Cómo pensaba Josué del Señor? Pues tuvo buen maestro, ¿no? A Moisés, pero también él tenía sus convicciones personales. ¿Y tuvo retos igual que Moisés? Sí, pero vio la mano del Dios Todopoderoso. Él vio 2 milagros en lo natural. Bueno, vio las plagas, pero el Mar Rojo abierto y el Jordán detenidas las aguas. Vio los muros de Jericó cómo cayeron de una manera milagrosa. ¿Cuántos han visto aquí milagros en su vida? Cómo se han caído murallas de muchas cosas, de tradiciones, de pensamientos. Dice que la palabra derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Vicios hemos vencido, malas actitudes, tantas cosas que han sido derribadas. Hemos visto, pero el milagro más grande que hemos visto es el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, la nueva vida en Cristo, la vida eterna. ¿Cuántos están seguros aquí que tienen vida eterna? Eso es sumamente importante, porque si no, estás en grave riesgo. ¿Cómo pensaba David de Dios? Desde jovencito, jóvenes escuchen, desde jovencito, así como de la edad de Hugo. Muy jovencito o antes, pero encontramos a un jovencito como de esa edad, con una fe que no tuvo temor de enfrentarse a algo que los hombres maduros y que deberían de tener una fe más madura, no se atrevían. ¿Cómo pensaba Samuel de Dios? ¿Cómo pensaba Elías de Dios? He sentido un celo por Jehová, dijo, porque los hijos de Israel han ido tras dioses ajenos. ¿Se acuerdan? Fue una época idolátrica en el pueblo de Israel impresionante. Y hoy en día en las iglesias tenemos mucho de idolatría también. Por eso nosotros debemos pensar de Dios y en Dios correctamente. Nadie merece tomar el lugar de Dios. No tendrás a nadie por encima de mí. Ojo,
al nivel de mí. No. Los 3 amigos de Daniel, ¿cómo pensaban de Dios? Mira, igual que todos los demás personajes que hemos visto, pero estos 3 amigos en particular tenían unas convicciones donde, igual que Elías, su vida fue amenazada, ustedes lo saben, Moisés también, la mayoría. Pero ellos 3 estaban en Babilonia, ustedes recuerdan, y tenían que adorar a una estatua que hizo Nabucodonosor. Y ellos se quedaron parados, dijeron, al único que adoramos es al Dios del cielo, al que hizo los cielos y la tierra. Imagínate en una multitud, 3 ahí parados, no nos postraremos. Y los llevan ante el rey y pues más impactante el rey, mira, ¿respetaban al rey, sí o no? Pues servían en una provincia, en el gobierno. Y ellos le dijeron, te respetamos como gobernante, pero hay una sola cosa en la que no podemos hacer lo que tú dices. Nuestra adoración es solo para el Dios del cielo. Pero los voy a quemar vivos. Estoy dispuesto a pagar el precio, dijeron. ¿Cómo piensas tú de Dios? Estamos dispuestos a pagar el precio. Mira, a veces no estamos dispuestos a mucho. Tan simple como esto. Ay, es que la iglesia me queda muy lejos. ¿Lo han escuchado o solo yo lo he escuchado? O, híjole, es muy temprano, es muy tarde, o es que se me presentó esto. No estamos dispuestos a gran cosa. Fíjate, esto no es gran cosa. No, ellos tenían una amenaza muy directa. Pero ¿cómo pensaban ellos? Está en su respuesta. Rey, mira, nuestro Dios puede librarnos de la muerte. Pero a veces el Señor ya nos llama a su presencia. Pero fíjate la convicción de ellos, Él puede. ¿Cuántos creen que Él puede librarnos de cualquier cosa? Pero si Él en su sabiduría, en su soberanía, no nos libra, no importa. Estamos dispuestos a ser consumidos por el fuego. Pero no adoraremos una estatua. Nosotros adoraremos al Dios vivo. Una estatua no habla, no ve, no tiene oídos, no podía ver los que estaban adorándolo. Nuestro Dios recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Nuestras oraciones las escucha. Los ídolos nada son, digan nada son. Son nuestros pensamientos sobre Dios. Nuestro Dios está vivo, Jesús está vivo, Él no está muerto. Así que si no nos libra por su sabiduría y soberanía, no importa, porque sabemos a dónde vamos. ¿Y qué hizo el Señor? Se presentó en medio de ellos. Ustedes conocen la historia, fue un impacto para Nabucodonosor. Pero se fijan que aún eso no lo llevó a convertirse. Reconocía al Dios de Daniel, al Dios de los amigos de Daniel, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo pensaba Daniel cuando lo acusaron también de que no debía orar a Dios sino pedirle al rey? Ya era otro rey, era Darío. Y lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué dijo?
yo voy a seguir orando. No, al que encuentren así, y dice que él seguía orando 3 veces al día y clamando a Dios. Seguro una de sus oraciones era: Señor, pues mira, hay esta amenaza, pero tú tienes el primer lugar en mi vida. Tú eres lo más importante en mi vida. Y dice que lo veían y lo echaron en el foso de los leones. Y cuando vino Darío y: Daniel, logró tu Dios, pudo tu Dios librarte. Y Daniel no era orgulloso, sino le dice: Rey Darío, yo no soy culpable de nada. Estoy limpio delante de Dios y también de ti. Y él mandó a su ángel que cerrara la boca de los leones. ¿Cuáles eran sus convicciones, sus pensamientos de Dios? ¿No podremos nosotros crecer en ese sentido, hermanos? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el. ¿Cómo pensamos de Dios? ¿Cómo creemos en Dios? ¿Qué convicciones tenemos en Dios? Así es tu vida. Pregúntale a tu esposo, a tu esposa: ¿cómo es mi vida espiritual, pero también en lo natural? A tus hijos, pregúntenle a sus papás: ¿cómo me ves, papá? A ellos les da más miedo. Bueno, a todos nos da miedo preguntar. No somos perfectos, o sí, pero qué bueno que alguien nos pueda decir: pues mira, en esto yo creo que hay que trabajar y hay que ser humildes y reconocerlo, ir delante del Señor. Hay hermanos que te pueden decir: hermano, yo veo como que aquí estás flaqueando, como que en esto estás pensando mal. ¿Puede uno pensar mal? Sí. Y genuinamente sí. Pablo pensaba que servía al Señor persiguiendo a la iglesia, y era un pensamiento genuino de él. Pero estaba mal. A él vino el Señor y le dio una zarandeadita. ¿Cómo pensaba Esther de Dios? Merece todo de mí, aún al borde de la muerte. Si te fijas, la mayoría aquí estamos hablando de estar en peligro de muerte. Y dijo: voy a entrar, y si perezco, que perezca. ¿Cómo pensaba María de Dios? La madre en lo terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. ¿Cómo pensaba José? Igual. ¿Cómo pensaba Pedro, Esteban, Santiago, Mateo, todos los discípulos del Señor? ¿Cómo pensaban del Señor? ¿Cómo pensaba Pablo? Pues sus vidas nos dicen cómo pensaban ellos. ¿Será importante cómo pensamos de Dios, nuestros pensamientos de Dios, nuestras convicciones acerca de Dios? ¿Qué tan avanzado estás en tu conocimiento de Dios, en tu crecimiento en Dios? ¿Cómo pensaban los cristianos de los primeros 400 años? Que muchos veían cómo a sus hijos los atacaba un león primero que a ellos y les arrancaba la cabeza. ¿Qué crees que pensarían? Va a ser un momento, pero pasaremos la eternidad con el Señor. No negaremos al Señor. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Juan? Policarpo. Que le dijeron: niega al Señor y no te quemamos. Dijo: no puedo hacer eso. Quémenme. Y lo quemaron. ¿Qué tan dispuestos estaríamos nosotros hoy en día? No, el sol está muy fuerte, el frío está duro, el calor, la lluvia. Miles de pretextos. ¿Cómo hacía Pablo sus viajes? Y Pedro, y mira, todos fueron
a todo el mundo conocido como el Señor les mandó. Fueron algunos a la India, otros hacia Europa, otros hacia África, etcétera, hasta España, y llevaron a todo el mundo conocido el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo fueron sus vidas, hermanos? Yo a veces ya tengo mucho que no les recomiendo. Lean, hay un librito, ahora ya es uno, yo tengo dos, todavía eran 2 tomos, de biografía de grandes misioneros de los siglos pasados, que se iban a China sin hablar chino, estaba en chino, ¿no? Se iban a India, donde hay cientos o miles de idiomas, dialectos, y una cultura religiosa impresionante. A África. ¿Qué pasa con el cristianismo hoy en día? No tenemos convicciones poderosas en cuanto a Dios, hermanos. Nomás viene una pequeña probita y ya nos andamos ahí deshaciendo. Ay, es que me quedé sin trabajo. Ay, es que me enfermé. Ay, es que... Y somos bien chillones, perdónenme la expresión. ¿Sí o no? Me hicieron, me dijeron feo. Pero el Señor, ¿cómo nos ve? Y pregúntale a tu esposa, oye, me dijeron feo, ¿tú cómo me ves? Va a decir guapísimo, ¿o no? Ajá. Hermanos, dile al de al lado, ya. Los tiempos requieren de cristianos que tengan convicciones muy poderosas en Cristo Jesús, de nuestro Dios. ¿A quién nos hemos acercado? ¿A quién servimos? ¿En quién confiamos? Venía el rey a atacar a Jerusalén, creo que era el de Siria, y decía, ¿en quién te apoyas? ¿En ese báculo del rey de Egipto, que esa caña cascada que se te va a encajar por la mano? ¿Y qué le dijo el rey? Mi confianza está en el Dios Todopoderoso. Fue y puso las cartas delante de Dios en el templo y le dijo, mira lo que nos dice. ¿Quién actuó? El Dios Todopoderoso. Así que creer en Dios, creer en Jehová, y es importante, a veces la palabra Dios es usada, como les digo, en todo el mundo. Pero nuestro Dios es Jehová o Yahweh. Creer en Él y en lo que dice su palabra sobre Él y de Él va a traer consecuencias sobre nuestra manera de pensar de todas las cosas, del mundo, de lo que está aconteciendo hoy, tantas cosas revueltas hoy en día, tantas enseñanzas que van en contra de los principios de Dios. Bueno, lo que creamos de Dios nos va a ubicar y a llevar a actuar diferente en medio de un mundo donde la corriente está arrastrando a muchos, a sus hijos, hermanos. Los están arrastrando y muchos de ustedes ni cuenta se dan. Así que creer en Dios nos da una forma de caminar en este mundo diferente. Pensamos de la eternidad diferente. Muchos piensan que solo es aquí y ya todo se acaba. Pero también sobre nuestra moralidad. ¿Qué tan moral eres? Y no puedo entrar a este tema. Te digo que podríamos pasarnos. Pero ¿qué tan moral eres? No solo afuera, acá y acá en tu corazón. De acuerdo a cómo llevar tu familia, cómo manejar tu economía, qué pensar de la política,
nuestra manera de vivir todos los días. Mira, los que creen en la religión budista tienen una forma de vivir. Los hindús tienen una forma de vivir. Los musulmanes tienen una forma de vivir. Los religiosos cristianos tienen una forma de vivir. Pero los cristianos que nos regimos por la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo estamos viviendo? Sería la pregunta. Mira, cristianos religiosos, escúchalos hablar. Albures, dicen más majaderías que nada. ¿Cómo ven a otras mujeres? No respetan a su esposa. ¿Cómo beben alcohol? ¿Cómo se drogan muchos religiosos? ¿Cómo roban, pelean, etcétera? ¿Tú crees que esa sea la vida que agrada a Dios? Entonces, nosotros que creemos en Dios y tenemos convicciones bíblicas de Dios, ¿cómo debemos vivir? Porque cada quien vive de acuerdo a lo que cree. Allí es donde se ve la realidad de tu fe. Mira, muchos rechazan la existencia de Dios, pero eso también trae un estilo de vida y trae consecuencias morales, filosóficas y de muchos tipos, familiares, etcétera. Muchos dicen conocer a Dios, pero lo niegan con su vida. Los religiosos del tiempo de Jesús, ¿cuál era el señalamiento del Señor? Dicen, pero no hacen. Conocen las Escrituras, pero no lo hacen. Nosotros no podemos ser así, hermanos. Así que conocer a Dios conforme a la palabra es lo más importante en tu vida, en mi vida y la de tus hijos. ¿Quién es el responsable de enseñar a los hijos? Diga, yo. Aquí o en otros lados se les da poquito, pero delante de Dios y de la sociedad, los papás son los responsables. Cuando yo veo que, pues es que hubo un problema a las 3, 4 de la mañana con unos jóvenes y hubo hasta desgracias, y yo digo, ¿y los papás? ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde están los papás? Mira, ¿por qué Dios creó al hombre? Básicamente para que nos relacionáramos con Él y disfrutáramos todas las bendiciones de Él. Dios es un Dios personal. Cada uno debemos tener una convicción personal de Dios. Puede ser más madura o más avanzada en mi esposa que en mí, pero ahí voy, echándole ganas para crecer. En los papás que los hijos, o a veces los hijos más que los papás, pero no deberíamos quedarnos ahí. Siempre debemos crecer en el conocimiento de Dios, porque es un Dios personal. Y ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuántos saben que es mejor tener las mismas convicciones y estar avanzando? Y en lo que no compaginamos, pues mira, es que la Biblia dice esto y sí, cierto, y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Y Dios se ha revelado de dos formas. La revelación natural, lo encontramos en el Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en muchos otros salmos, Romanos 1, 19 en adelante dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los seres humanos.
pues Dios se lo manifestó a los seres humanos, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, soberanía, les es como se hace claramente visible por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. Y la revelación especial que es a través de las Escrituras. Así que nadie tenemos excusa. ¿Cuántos aquí tienen una Biblia? No tienes excusa de decir, no conozco a Dios, no sé qué quiere Dios, no sé en esto qué hacer. Todo lo encontramos en la Biblia, la revelación de Dios. ¿De quién es Él? Pero cómo debemos vivir. Yo por eso les digo, traigan su Biblia, traigan su libreta, así como Pablo, anoten. Así, varios tienen su libreta. Y chequen, sean como los de Berea. Es claro y sencillo ver en las Escrituras cómo Dios quiere hablar con los hombres, sigue hablando con los hombres. Desde Génesis, ¿le habló a Adán, sí o no? De todo puedes comer. Y Dios hablaba con él y con Eva también. Y lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos en el Éxodo con Moisés, etcétera. En todos lados lo encontramos. Dios relacionándose con el hombre. Pero el hombre muchas veces dice, sí, Señor, te atiendo. Un minuto. Y le ponemos hasta tiempo a Dios a veces, cuando debería ser el mayor interés de nosotros. No solo hablar con Él, escucharlo a Él. Mira, cuando oramos debemos hablar con Él, nosotros, pero quédate quieto un rato, Él te va a hablar. Porque a veces ya hablé con Él, vámonos, y no dejaste que Dios te hablara. Hoy en día el ateísmo ha crecido de alguna manera. Pero mira, el concepto actual de ateísmo es muy diferente al concepto antiguo de los tiempos de los apóstoles y del Antiguo Testamento. Ateo es una palabra que viene del griego, que es ateos, prácticamente lo mismo. Y literalmente significa sin Dios. Así se traduce en Efesios capítulo 2, versículo 12, hablando de los paganos, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es ateos. La palabra aquí, sin Dios en el mundo, es ateos. Se tradujo de una palabra hebrea al griego como ateos. La palabra hebrea es otra. Pero ahí está, o sea, es el concepto, sin Dios. No que no creyeran en Dios como tiene el sentido hoy, de que alguien rehúsa voluntariamente reconocer la existencia de Dios. No, era todas aquellas personas que aunque tenían dioses, pero estaban sin Dios, sin el verdadero Dios. No sé si me explico en esto. Por eso Pablo dice, ustedes tenían, por ejemplo, los de Éfeso tenían a Diana, que era una de las diosas principales, Diana de los Efesios. O sea, según ellos tenían a Dios, pero estaban sin Dios. Porque su fe no estaba, estaban sin Cristo, no habían sido reconciliados con el Padre y no conocían al único Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero, hermanos. No hay muchos dioses. Así que la palabra en su original aquí en el griego era una descripción de los gentiles
y también de todo el mundo en su desconocimiento de Dios. Están sin Dios. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos y están sin Dios. No conocen a Dios. Solo tienen formas, rituales y en la boca tienen el nombre de Dios o de Cristo, pero no conocen a Dios. Bueno, esos son ateos también, están sin Dios, de acuerdo al principio en la Biblia. Aunque no rechazan directamente, porque si hay un grupo que rechaza directamente a Dios. Pero desde la perspectiva del concepto del Nuevo Testamento, es todo aquel que no está con el único Dios verdadero, está sin Dios. Dice Pablo, sin esperanza y sin Dios. Así están todos los religiosos y los hindúes, los budistas, los musulmanes, aunque ellos creen tener a Dios, pero están sin Dios, son ateos. En la palabra original, en el significado original de la palabra. Ahora, hay un grupo que no es tan grande el porcentaje, pero les dan mucha publicidad, de personas que hoy se llaman ateos y son gente que rechaza cualquier Dios. O sea, ellos no creen ni en el budista, ni en el de los hindúes, ni musulmanes, ni en el de la católico romano, ni de otras religiones. Ellos dicen, ningún Dios. Es un ¿cómo le puedo llamar? Un concepto moderno. Pero el concepto correcto es todo aquel que no tiene al Dios único, soberano, verdadero, está sin Dios. Porque al final de sus días se darán cuenta que lo que llamaban Dios no era Dios. ¿Qué pasó con los profetas de Baal cuando los enfrentó, confrontó Dios a través de Elías? Se dieron cuenta que Baal no era Dios. Y el pueblo de Israel reaccionó y dijo, y nosotros aquí, por la presión del gobernante y de su esposa, que era ahí media malilla, pues ahí andaban adorando a Baal. Porque no, Jehová es Dios, diga, Jehová es Dios. Así que Pablo dice que Dios mediante la cruz nos reconcilió tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo. Así que, ¿qué piensas tú de Dios? ¿Qué convicciones tienes de Dios? En estos tiempos surgen cristianos con convicciones muy firmes y muy amplias en cuanto al Dios de la Biblia, hermanos. Y estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un Dios. Así que aún para los que hoy en el concepto moderno se dicen ateos, Dios se les manifiesta con la lluvia, con los pajaritos, con el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los ciclos, cómo Él sostiene su creación, cómo Él nos sostiene hasta el día de hoy. No tienen excusa, diga, no tienen excusa. Mira, lo que hemos encontrado, y a ver lo comentamos con Omar, los ateos actuales lo que quieren es vivir sin que nadie les diga cómo deben vivir. Son inmorales, porque dicen, no hay nada después de esta vida. Entonces, pues solo aquí disfrutemos. Y son conceptos antiguos de otras religiones también. Y lo que no quieren es que no les digan no mates, no seas infiel, no seas ladrón. Oye, entonces ¿cómo voy a progresar si no robo?
¿Quién es el que nos bendice? Dios. Mira, híjole, me dan ganas ¿aguantan 2 horas más? La Biblia nos habla de Dios, de un Dios tan grande, maravilloso, majestuoso, bueno, lleno de amor y de gracia, que podríamos, a veces me gustaría como Pablo. ¿Se acuerdan cuando se le cayó un muchacho ahí de la azotea ahí de la barra? Dice que se prolongó. ¿Sabes cuánto se prolongó? Horas. Y todos estaban ahí. Tenían hambre. Hermanos, ustedes ya tienen hambre, pero de tortillas y un chicharrón. No, ellos tenían hambre de Dios, de conocer a Dios, para poder vivir honrando a Dios. Y ahí estaban con los ojos así grandes, cuadrados, valga la expresión, atentos sus oídos, no estaban durmiéndose como algunos hermanos aquí. Estaban atentos. Poner atención es importante. Y este muchacho, pues, eran tantas horas que le ganó, y en una cabeceada, pues estaba en un lugar peligroso. Yo creo que había tanta gente que no le quedó más de que sentarse ahí en ese, pues ya en el voladero ahí de la azotea. Y se cayó. Pero ¿valió la pena esa caída, sí o no? Hasta la caída valió la pena. Bajó Pablo, oró por él, se levantó, el muchacho también, y se subió. Yo no sé si se sentó en el mismo lugar, pero siguieron escuchando. Diga gloria a Dios, cuando menos, hermanos. Hoy en día buscan los servicios más cortitos. Un amigo mío que estimo mucho, que es pastor, pero un día me dijo: es que debes hacer la alabanza más cortita, la predicación más cortita, para que la gente pues no se sienta así como... ¿Ustedes se sienten como que los explotamos? No, es increíble, es increíble. Mira, y tiene lógica en aquellos que están fríos en la fe o que no andan buscando verdaderamente de Dios. Cuando éramos religiosos todavía con mi esposa, y Omar estaba chiquillo, íbamos a misa y buscábamos la más cortita, y era aquí en la Vasco de Quiroga, en la de la Inmaculada. Y como está chiquita, pues se llenaba. Entonces llegábamos y nos estacionábamos por fuera, le bajábamos de ahí escuchábamos y hablaba como Cantinflas, por eso nos gustaba, pero 15 minutos ya agarrabas, vámonos, ya cumplí. ¿Tú vienes a cumplir aquí? ¿O vienes con un corazón expectante, con un corazón abierto? ¿Qué Dios me quiere hablar hoy? Deberíamos venir así. Deberíamos ir a las Escrituras así: Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Yo quiero entender qué me quieres hablar hoy. Que tu Espíritu Santo me revele para mí, no para los demás. Primero es para mí, diga, primero es para mí. Bueno, me ponen límites a mí, pero bueno. Ustedes saben que la Biblia habla de atributos de Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es eterno. Nunca fue creado. En las culturas paganas encontramos que un Dios creó a otro Dios. Y de dos dioses tuvieron relaciones. Dios es un Dios moral. Y nació un semidios. Y cada barbaridad tremenda. Nuestro Dios es eterno, nunca fue creado.
Cuando habla la Escritura de Jesucristo, hay un pasaje que me gusta mucho en Hebreos capítulo 7 que habla del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y dice, sin padre, sin madre, para los que dicen que Dios tiene mamá. Esto lo contesta muy bien, ¿no? O sea, Jesús, el hombre, tuvo una mamá, pero Dios como tal, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Cuántos aquí tienen una genealogía? Pues mis papás son fulano de tal, mis abuelos tal, y algunos, no sé si conozcan los bisabuelos, pero luego ya no le sigue uno para allá, ¿no? Pero Dios no tiene genealogía. Él nunca empezó, nunca fue creado, Él ha existido siempre. Que ni tiene principio de días, es Hebreos 7:13, ni fin de vida, diga aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno, ¿quién es? Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuántos aquí pueden decir yo ya he alcanzado, ya he entendido todo de Dios? No. ¿Qué significa eterno? No puede ser medido por el tiempo ni por el espacio. No encontramos un principio ni un fin. Pero sí Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible. Y Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque muchos hoy en día escuchan las teorías de que en algún lugar del espacio sucedió algo y entonces se generó el universo y la vida, etcétera, o muchos le creen a Darwin y la evolución, su teoría de la evolución. Y bueno, pero ¿de dónde vino ese algo? ¿De dónde? ¿De dónde evolucionó algo si es sin conceder, pero pensando que tuvieran razón? ¿De dónde vino ese algo de donde se generó la evolución? ¿De dónde vino eso que explotó? De la nada. La nada no produce nada. Dios creó todo lo visible y lo invisible, hermanos. Ese es nuestro Dios. No hay explicación para la vida y todo lo que existe sin el Dios verdadero, el Dios infinito y eterno. Hoy me vas a aguantar unos minutitos. No hay explicación, por mucho que le quieran buscar explicaciones. ¿Ustedes me aguantan unos minutitos? No podemos explicar lo que existe sin un Dios infinito y eterno. El hombre, con toda su sabiduría, ciencia y todo lo que pretende saber y creer, ha fallado en todas sus pretensiones. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Y esto incluye al hombre. Hasta el día de hoy, ¿quién nos da la vida? No, pues mi papá y mi mamá. Sí, Él nos dijo, reprodúzcanse, pero la vida la da Dios. De Él viene la vida. Así que es importante estar convencidos de que hay un Dios eterno. Él no fue hecho
ni creado como pretenden, por ejemplo, los testigos de Jehová, hablando de Jesús. Siempre ha estado ahí. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que todo lo que podamos pensar humanamente supera nuestra comprensión y nuestra imaginación. Así que Dios es ¿qué? Eterno. Por eso vamos a estar con Él. Dios es omnipresente, hermanos. Está presente en todo lugar. No tenemos que buscarlo para ver dónde está. El Salmo 139, después lo lees. Dice, ahí habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy allá a la constelación, la última que se descubrió, allá estás tú. ¿Pero por qué? Porque nadie puede esconderse de Dios. Escúchame esto. Todo lo que Él creó está en la presencia de Dios. Ese es nuestro Dios. Es magnífico, hermanos. Tú y yo estamos en su presencia ahorita. Él nos ve. Todo lo creado y visible e invisible está delante de Dios. Todo, todos los días, todas las horas, todos los años. Así que no hay nada oculto para Él. Nadie puede salir de su presencia, ni buenos ni malos, ni creyentes ni incrédulos. Todos estamos delante de Dios. Dios es omnipotente, hermanos. No hay nada imposible para Él. Jesús les dijo a los discípulos, para los hombres esto es imposible, en Mateo 19:26, mas para Dios todo es posible. Todo, diga todo. Pero hay algo que Él no puede hacer. No puede hacer nada malo. ¡Wow! Nada que no esté de acuerdo a su santidad. No actuará de otra forma porque Él es Dios, es perfecto, es bueno, es santo. Así que Dios puede hacer todo salvo contradecir su propio carácter, su propia palabra. Dios no puede mentir. Dice, no, que puede hacer todo. Sí, pero lo que contraviene su persona no lo puede hacer. Dios no puede ser tentado por el mal, por ejemplo. Él es lo más grande en bondad, perfección, verdad absoluta. Esto describe a nuestro Dios glorioso, hermanos. Él es digno de confianza y digno de alabanza. Mira, si alguien dice, ya entendí a Dios en su totalidad, lo está poniendo a su nivel. No, Él está en un nivel muy alto. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, de tal manera que lo que sucede en tu vida y en todo el mundo, en todo el universo, nada lo sorprende. Así como cuando te vas por ahí a echarte una canita al aire, no lo sorprende. Ay.
Ahora hay cosas secretas de Dios. Dios no nos ha revelado todo de Él ni de todo. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Y hay cosas que Dios no nos quiso revelar. Nos quiso revelar lo que necesitamos saber. Pero Dios es mucho más grande que lo que encontramos aquí, hermanos. ¿Por qué no alcanzamos con nuestra mente finita a comprender totalmente a un Dios infinito? Pero lo más que podamos debemos hacerlo. Dios es santo, hermanos. Dígale al de al lado, y tú y yo también. Estás separado del pecado. ¿Qué tan separado estás tú del pecado? Jóvenes que son tentados, y todos nosotros somos tentados. ¿Qué tan separados estamos del pecado? Nuestro Dios es el Santo de Israel. Él vive sin pecado, no hay maldad alguna en Él. Y nosotros somos santos, separados para Él, y cuando peco, confronto rápido mi pecado, pido perdón y soy limpiado. Dios es justo, hermanos. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Nosotros a veces nos sentimos don justo, pero no somos tanto. El justo murió por los injustos. Él nunca hace algo que no sea correcto, nunca. Dios también es un Dios de ira. Termino ya. Diga, ay. Es algo que muchas veces pretendemos dejar ahí como ese tema. No me digas. Pero es un Dios de amor, sí. Pero también es un Dios de ira. ¿Qué significa que es Dios de ira? Significa que Él odia todo lo que va en contra de su carácter moral y de sus principios morales. Odia el pecado en cualquiera de sus formas. Es que es una mentira piadosa. Odia esa mentira piadosa. Es que solo tomé, son 5 pesos. ¿Qué son 5 pesos hoy en día? Es robo. Es que, diga, no hay pero que valga. Él odia el pecado. Porque el pecado nos separa, nos aleja de Él. Aún como cristianos, si persistimos en caer en conductas de pecado y vamos y pedimos perdón, pero no nos arrepentimos y volvemos y volvemos y volvemos, nos estamos alejando de Dios, no nos estamos acercando a Dios. Así que Dios odia intensamente, porque odio ya, ira es algo, no un enojo, odia intensamente el pecado, porque el pecado lleva a la gente al infierno, porque no se arrepienten, no creen en Jesús como su único Señor y Salvador, y el pecado está llevando a millones al infierno, lejos de Dios. Cuando Él ya murió por nuestros pecados. El pecado es nuestro peor enemigo aún como cristianos, hermanos. No nos dejemos atrapar tan fácilmente. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre nosotros no, diga, gloria a Dios. Esto debería motivarnos a compartir el evangelio
y traer más almas al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, hermanos. Porque sus pecados los están llevando por el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Y muchos son los que van por ahí. Pesquemos alguno de vez en cuando, hermanos. Lance el anzuelo. No tengas miedo. Es que no sé ni pescar, no importa. Tú habla la palabra del evangelio. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Él. Los creyentes en Cristo somos hijos de Dios. El amor de Dios sí. La corrección sí, pero no la ira de Dios. Así que Dios es un juez justo, no se deja corromper. Y yo me gozo de saber que solo para los verdaderos creyentes habrá un juicio para premiación. Trabaja de tal manera que obtengas el premio, hermano. Pero se necesita trabajar, edificar sobre el fundamento de Cristo. Dios nos va a llamar a cuentas de acuerdo a cuánta verdad escuchamos. Cada vez que vienes y lees la Biblia y escuchas predicaciones, más responsabilidad tenemos. Muchos dicen, por eso ya no voy. No, Él va a tomar en cuenta todo lo que Él nos permitió escuchar de su palabra, de su verdad. Cuántas oportunidades tuvimos de hacer lo que Él nos llama a hacer. ¿Qué hice con todo lo que Dios me dio? Muchos los he escuchado. Soy salvo y es lo único que importa. Y luego dicen una expresión de mis tiempos de escuela, aunque pase de panzazo. Hoy creo que ya no se usa esa expresión. ¿Sí? ¿Todavía? Pues serán salvos, pero sufrirán pérdida, dice. Y si es lo más importante estar seguros de a dónde vamos el día que moramos, pero también el día que el Señor te diga, ¿qué hiciste con los dones que te di, el tiempo que te di, el dinero que te di, la familia que te di, los hijos que te di, el negocio que te di? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Cuántos quieren recompensa? Ponte de pie. Así que si alguien te pregunta ¿qué crees de Dios? ¿Tienes algo que contestarle? Vuelve a escuchar la predicación y anótale cuando menos algo. Si alguien te pregunta, ¿y tú en qué Dios crees? ¿O qué crees de Dios? ¿O tú qué ves? ¿Cómo piensas esto? Tenemos mucho que decirles, hermano. Esto que hoy me habló a mí el Señor y que les comparto a ustedes, debemos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón para poder compartirlo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que Él resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, que Él murió por mis pecados y los de cualquier persona, para no ir a ese lugar terrible, que al final será el lago de fuego y azufre. Y por eso quiero adorarle, quiero agradarle. Y eso explica por qué no hacemos muchas cosas. Cuando te preguntan ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? ¿Por qué tú? Bueno, esto lo explica. Tenemos un Dios maravilloso, majestuoso,
porque merece nuestra adoración, toda la gloria, toda la honra. Merece que le sirvamos, porque Él nos amó primero. Así que, ¿por qué no haces tantas cosas? Porque respeto a Dios, amo a Dios, amo a Cristo. Yo también lo amo, nos llegan a decir, pero son mujeriegos, borrachos, drogadictos, andan con malas compañías, hablan palabrotas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú por qué no? Porque adoro a Dios, respeto a Dios. Termino con esto. ¿Cómo pensó José? A pesar de que lo vendieron, sus hermanos lo golpearon, lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, trabajó como esclavo, fue maltratado, pero Dios estaba con él. Y cuando ascendió, que puede ser tu caso, que el Señor te levante a otro nivel económico, social o como sea. Y vino la tentación a través de la esposa de Potifar. ¿Cómo pensó él? ¿Cómo ofendería yo a mi Dios haciendo esto? A veces jóvenes y todos nosotros, cuando nos inviten a hacer algo, piensa, ¿ofenderá a Dios esto? Ya no necesitas andar preguntando. Si ofende a Dios, no lo hago, porque Él me ama tanto, que cada día me bendice tanto. ¿Cómo haría yo esto? Dijo José. ¿Cómo haría yo esto? Según como pensemos y conozcamos a Dios, vamos a tomar decisiones. Actuaremos de una manera que lo honra. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si quieres levantar tus manos. Yo quiero vivir como verdadero cristiano, como verdadero hijo tuyo. Y si te preguntan qué estilo de vida es eso, es vivir en santidad para Dios. Pero si tú decides vivir como el mundo y sobrevivir, pues es tu responsabilidad, pero de todo daremos cuentas a Dios. No para condenación ni para la ira, pero daremos cuentas a Dios. Y podría seguirte diciendo que tenemos un Dios fiel, de gracia, de misericordia, que es nuestro pastor. Pero tú lo sabes ya. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando hoy a tomar una decisión en estos tiempos cruciales del final de los tiempos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a exaltar, a adorar, a servir a nuestro Dios? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos hoy? No con lo que tenías antes o lo que quieres. Ay, pero es que si tú me das y si me... No, lo que tienes hoy, lo que eres hoy. ¿Cómo vamos a servirle a Él? No andes buscando el favor de otra gente o el dinero de otra gente o muchas cosas de otra gente. Dios es todopoderoso y puede usar a otras gentes, pero tú no andes tras de esas cosas, dijo Jesús. Los gentiles buscan todas esas cosas, mas ustedes no tienen necesidad de andar atrás de eso, porque Dios es nuestro proveedor también, es nuestro sanador. Oh Dios, símbranos por favor. No queremos ser emocionales solamente y vivir ahí. Ay, sí, salí hoy bien animado, pero al rato todo se olvidó. No, por favor, símbranos, Señor, desde lo más profundo, desde las raíces de nuestro corazón. Queremos entronarte en nuestro corazón, Señor.
Toma el trono de nuestras vidas, el gobierno de nuestras vidas. Queremos brillar. Ayúdanos, Señor. Estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto, Señor. Y si tengo que disciplinarme, como decía Omar el miércoles, y si tengo que darte lo que tú me pides, y si tengo que hacer lo que tú me digas, lo voy a hacer. Gracias porque hasta el día de hoy nos extiendes tu mano, Señor. Te alabamos, te honramos. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él es el Rey de la Gloria, hermanos. Apláudenle con ganas. Le bendiga mucho, hermano, que en una semana siendo un testimonio de su fe a los demás. Y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Los jóvenes, recuerden, tenemos reunión a las 7 el viernes, reunión de oración a las 11 de la mañana el viernes también, y el domingo nos vemos aquí de nuevo a las 11 de la mañana. El Señor le bendiga.